Romanos capítulo 16. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, cuántos de ustedes más bien llegaron todavía a escribir cartas así, las enviaron por correo normal? Sí. Creo los que somos de 1900 y frase, no, todavía alcanzamos. Hago esa pregunta porque pues no todos el día de hoy, muchos se han olvidado desde hace años escribir una carta y ponerle, ¿verdad?, el remitente y la estampilla y ir a dejar al correo. Pero ¿recuerdan ustedes con las palabras que se despedían? Cuando escribían una carta, ¿qué eran las últimas cosas, las últimas líneas? ¿Recuerdan eso, hermanos? Bueno, va a depender de a quién se le escribía, ¿cierto? Pero recuerden, si era para un familiar, generalmente pues se le decía que uno lo quería, que lo extrañaba, que ya quisiera que llegara o qué sé yo. Y al final te quiere mucho tu hermano, tu papá, tu mamá, etcétera. Bueno, llegamos a Romanos capítulo 16. Y si tienen su Biblia ante sus ojos, hermanos, si no les animo, agarren una Biblia. Que no nada más me escuchen, hermanos, agarren la Biblia, la palabra de Dios, ábrala y vea. Una vez más, Dios habla al corazón, tengamos receptividad de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 16, obviamente es el último capítulo de esa carta, pero recuerden de que el apóstol Pablo no escribió capítulo 1, capítulo 2, ni versículos. Él simplemente agarró desde el principio hasta que terminó. Gracias a los editores de la Biblia que tratan de distribuirla o de organizarla de manera apropiada o lógica, el orden. Y al final, el apóstol Pablo llega a la parte final de su carta y empieza a dar saludos personales. Si tienen, ahorita mismo, véanlo, lean, hermanos, así, léanle así rapidito nada más, si tienen una idea de cómo el apóstol Pablo empieza a despedirse. Recuerdan que él escribió a los santos o a los cristianos que vivían en Roma. Aquí en esta parte de su carta, él le envía saludos a personas y los nombra específicamente. Si ya lo leyeron, da los nombres de estas personas. Y algo muy significativo me pareció es que dice que cuando menciona a la persona, siempre el apóstol da un pequeño comentario con respecto a esa persona. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en este último capítulo del libro, también nosotros que vivimos 2000 años después de que se vivió esto, podemos pintar, hermanos, en nuestra mente, se puede pintar una idea de cómo vivía la iglesia primitiva, es decir, cómo vivieron los primeros cristianos hace 2000 años de que Cristo vino, murió, resucitó y se fue a la diestra del Padre. ¿Cómo vivían esos cristianos? Y vemos también la participación de la gente que pertenecía a esa iglesia. Podemos ver cómo los cristianos veían la iglesia cristiana, y nosotros podemos también aprender bastante de ella, de lo que escribió el apóstol Pablo. Algo que vemos después de leer el capítulo final, hermanos, es vean la familia espiritual cómo sirve al Señor. Recuerden que uso la palabra servir, hermanos, de la misma manera que adorar, porque recuerden una vez más, antes de la cruz de Cristo Jesús, la adoración del ser humano que temía a Dios era corporal. Se postraban, se arrodillaban, se tenían que buscar a dónde quedaba Jerusalén y pensaban allá, iban a adorar a Dios. Después de que Jesucristo vino, eso se terminó. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, hermanos,
era corporal. Iba la gente y se postraba y sí oraba al Señor. Pero después de Cristo Jesús, la palabra adoración es de latría. Ustedes saben la palabra idolatría, la adoración o servicio a un ídolo. Pero los cristianos adoramos al Señor. No tenemos que ir a ningún lugar, no venimos a adorar a Dios, sino que la palabra latría es adoración, servicio. Es decir, que el énfasis de la adoración después de Cristo Jesús no es ir a un lugar a levantar las manos, a postrarse y orar, sino que es servir al Señor, porque esa es la única manera en que la persona que cree en Jesucristo puede amar al prójimo. ¿Cómo amo a Dios? Amando al prójimo, porque a Dios, ok, venimos a este edificio, amo a Dios. ¿Dónde está Dios en sí? Mostramos nuestro amor a Dios por medio de mostrar nuestro servicio al prójimo aquí en la tierra. Y eso para mí es muy, muy importante, porque lo que vemos es la familia espiritual sirviendo o adorando al Señor. Y van a ver, hermanos, el apóstol Pablo saluda con mucho amor a estas personas que de una u otra manera estaban envueltos en la adoración, servicio a Dios. Y es interesante, si ustedes ven del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 16. Ya lo están leyendo ahorita, si no lo han leído, hermanos, vean nada más lo que sucede. Vemos la participación de la mujer en el servicio o en la obra del Señor. Vemos la participación al menos de un matrimonio en el servicio o la obra o el trabajo al Señor Jesucristo. Versículo 1 y 2. Les recomiendo además nuestra hermana Febe. Primera mujer, hermanos, el apóstol Pablo. Y dice, la cual es diaconisa en la iglesia, de la iglesia en Cencrea. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes. Porque ella, vean qué ha hecho la hermana Febe, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces vean lo que vemos, hermanos. La hermana Febe, mujer, tenía un liderazgo en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia le llamamos primitiva, pero recuerden que es la primera. Cuando yo era joven, o sea, hace poquito, hermanos, era joven y oí la palabra iglesia primitiva, no sé qué me causó, porque en la escuela hablaban de los primitivos, ¿cierto? La gente primitiva, y siempre me venía a la mente la mentira de un hombre con un garrote y sin educación, etcétera. Pero no, primitiva es la primera iglesia. ¿Cómo empezó? Porque hace 2000 años nació el cristianismo, nació la iglesia. Pero vean a esta hermana Febe. Tenía un liderazgo en la iglesia y decía, ha servido, como dice aquí, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Voy a dejar esto, voy a regresar para hablar un poquito más de lo que hizo la hermana Febe. Pero miren del versículo 3 al versículo 5. Saluden a Priscila y Aquila. Eso recuerda el libro de los Hechos, ¿cierto? Mis colaboradores en Cristo Jesús. Y este era un matrimonio. Y esa palabra colaboradores es que laboraban o trabajaban igual como el apóstol Pablo, hermano. Un matrimonio que expusieron su vida por mí. No, los comentaristas no han encontrado, o es difícil saber cuándo sucedió esto, y unos especulan una cosa y otros otra, pero es un hecho de que este matrimonio arriesgó su vida, hermanos, por el apóstol Pablo, y dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles.
Entonces, un matrimonio trabajando con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio de la gracia. Este matrimonio aún tenía una iglesia en su casa. ¿Se dan cuenta? El versículo 5, saluden también a la iglesia de su casa. Un matrimonio que abrió la puerta de su casa y se formó un grupo. Y eso era la iglesia. Aquila y Priscila entonces arriesgaron también sus vidas, no sabemos cómo, pero la realidad es que eso sucedió y servían al Señor. Miren el versículo 6, hermanos. Saluden ¿a quién? A María, otra hermana de la iglesia, que dice que ha trabajado mucho por los hermanos de Roma. El versículo 6, hermanos, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, entre ustedes, o sea, entre los hermanos de Roma. Y esa palabra ha trabajado mucho, es en el texto original es copiado es de copioso. Esa es una palabra en español, pero antigua. Yo no sé cuántos alcanzaron a conocer esa palabra, pero copiosamente es arduamente. Se esforzaron. Y esta hermana María, dice la Escritura, hermano, que ha trabajado copiosamente, es decir, arduamente, mucho ha trabajado. El apóstol Pablo mencionando a esta hermana. Vean, un matrimonio y mujeres también en el ministerio. Versículo 12 también. ¿A quiénes menciona? Trifena y Trifosa, hermanos. Algunos piensan que eran gemelas, no se sabe si eran gemelas, pero según los comentaristas era como común poner nombres como que hicieran rima, como que se parecieran lo mismo. Pero aquí otras hermanas, saluden a Trifena y a Trifosa. Trifosa dice, las cuales, ¿qué cosa dice? Mujeres, hermanos, trabajan, dice, las cuales trabajan en el Señor. Y esa palabra, otra vez, hermanos, viene de copiosamente. Y también en el mismo versículo 12, ¿a quién se menciona también? A la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. La misma palabra, arduamente, copiosamente. Entonces, todas estas personas participaban en la predicación del Evangelio, cada una con su propio ministerio. No significa que la persona que sirve de una u otra manera sin predicar verbalmente, no significa que no está colaborando en la predicación del Evangelio. Todas ellas ayudaron a la predicación del Evangelio, aunque tal vez era el apóstol Pablo que hacía el discurso, la predicación, u otros varones, pero todas ellas estaban trabajando en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Que la gente crea en Jesucristo, su Hijo. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Todos nosotros hagamos, no importa lo que tú hagas para el Señor, puedes con mucho orgullo decir, yo estoy participando en la predicación del Evangelio. Aunque tú no te pares enfrente o des el discurso. Todas estas personas, y mencioné en específico a las mujeres y el matrimonio, hay hombres también, obviamente, pero me pareció interesante resaltar ese punto, porque triste o desafortunadamente en algunas iglesias cristianas, por su celo, hermanos, de proteger el pastorado, lo cual estoy de acuerdo, pero no permiten a las mujeres de tantas oportunidades en las cuales las mujeres son excelentes realmente en otras cosas, y tristemente en algunas iglesias se van al legalismo, no les permiten ni siquiera pararse enfrente. Yo no sé si ustedes han conocido alguna de estas iglesias, pero existen iglesias así. Entonces las hermanas, aun con todos los
dones y habilidades que Dios da eso al ser humano. Porque acuérdense, Dios es el creador de la raza humana, de la humanidad. Y la Escritura dice que Dios dio regalos a los hombres. Es decir, cada ser humano que nace en este mundo, Dios le regala una habilidad específica, un talento que bíblicamente Dios espera que eso lo use el ser humano, cualquiera que sea, para la gloria de Dios, porque es su creador. Desafortunadamente, lo que vemos el día de hoy es que tanta gente con unas habilidades tremendas que Dios les regaló, no lo usan para la gloria de Dios. Lo usan para su orgullo, para su satisfacción. Lo usan para vanagloria, para hacer mucho dinero, y no le dan la gloria al Señor. Dios nos ha dado regalos. Entonces no hay razón bíblicamente de impedir a las mujeres, a los matrimonios, a toda la congregación, de que de una u otra manera, usando sus habilidades, sirva al Señor o trabaje para el Señor. Todas trabajaron, hermanos. Y yo pienso, les hago esta pregunta: ¿qué piensan ustedes que era lo que motivaba a estas personas a trabajar, a servir al Señor? ¿Qué cosa era? Porque lo vemos aquí, hermano. Está el apóstol Pablo mencionando ¿qué era lo que motivaba a estas personas a servir o a adorar en la obra del Señor. Yo creo una cosa, hermanos, es su corazón agradecido, simplemente, porque entendieron el Evangelio de Jesucristo, entendieron que en verdad Jesucristo, al que había vivido unos pocos años, tal vez unos de ellas personas anduvieron caminando con Jesucristo, vieron cómo lo crucificaron, cómo lo sepultaron, y muchos vieron que resucitó al tercer día de entre los muertos, probando, hermanos, que ese hombre llamado Jesús de Nazaret era y es en verdad el Hijo del Dios que nos creó, el Salvador de la raza humana. Jesucristo no es religión. Recuérdense, aquí no estamos hablando de religión. Ninguna religión salva al ser humano. Ninguna. Cero. Solamente una persona salva al ser humano. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es a quien nosotros predicamos. Aunque existen religiones, es verdad, existen denominaciones, pero el cristianismo en sí mismo no es la formación de una religión, la religión cristiana. Simplemente existe Dios, el mediador, su Hijo Cristo Jesús, y la humanidad. Y Dios, por medio de su Hijo, vino a rescatar a la humanidad de las consecuencias del pecado, que es, hermanos, muerte y condenación, identidad de pecador, ser engañado por Satanás, y el destino, que es la condenación eterna. Jesucristo vino precisamente a deshacer las obras de Satanás. Y lo que les digo, yo creo que estas hermanas o estos matrimonios, estas personas que se mencionan, su motivación venía de su corazón agradecido. Entendieron quién era Jesucristo, entendieron tan grande salvación, y de decir, es una manera de decir gracias, Señor. Obviamente también se puede decir gracias con la voz, con la boca, pero no hay mejor manera de decir y demostrar nuestra gratitud al Señor por medio de nuestras acciones. Y decimos gracias. Yo no creo que es difícil pues pensar que el apóstol Pablo los haya obligado o forzado al servir al Señor. Si piensan conmigo cómo estaban apasionados ellos, yo creo que aún ellos fueron, o ellas fueron, las que le pedían al hermano Pablo, ¿cierto? Por favor, hermano Pablo, déjeme hacer esto, o yo quiero servir al Señor de esta manera. Esta es la vida cristiana normal de toda iglesia local, de toda iglesia de cualquier localidad, esté en Francia, en Inglaterra, en México, en Alemania, en cualquier parte, hermano. Esta es la vida cristiana normal de toda iglesia. Vemos que desde el mismo principio de la iglesia cristiana, todas las personas que pertenecen a esa familia espiritual tienen algún ministerio, le llamamos aquí algún ministerio, cargo, función, oficio,
Perdón, el nombre es lo de menos, pero las personas estaban trabajando juntas para la gloria del Señor. Esta era la manera en que vivían, esta era la manera en que crecían las iglesias locales. ¿Están de acuerdo, hermanos? Así crecían. El apóstol Pablo hizo su función. ¿Recuerdan los viajes del apóstol Pablo plantando la semilla? Pero después ya cada iglesia seguía sirviendo al Señor y predicando el Evangelio. Entonces hasta el día de hoy el crecimiento de toda iglesia local depende en gran manera de la participación, o sea, servicio o adoración de todas las personas que pertenecen a dicha iglesia local. Eso no ha cambiado, es la manera más natural y yo creo que es la mejor, es la manera más práctica y preciosa en que grupos que se reúnan donde sea realmente se organicen y sigan sirviendo al Señor, en la obra del Señor. Pero quiero llamar la atención al primer versículo, hermanos, de la hermana Febe, que dice que era diaconisa, al menos en la Reina Valera 60, así se tradujo. La palabra en el texto original, que era el texto griego, es diáconon. Diáconon, en forma masculina nominativa, hermano, es diáconos. Y diáconos sí nos es más familiar ese término, ¿cierto? Diácono. El día de hoy en las iglesias se llama diácono. Bueno, este nombre que se le da a la hermana Febe dice que era diaconisa o siervo. Diácono quiere decir simplemente siervo, o un sirviente, o en el sentido de es un siervo. Este es el único pasaje donde se usa ese título a una mujer y por eso se tradujo como diaconisa. Honestamente, yo no sé si tienen una versión en inglés, si le pusieron deaconess, diaconisa también, o nada más servant. Es muy posible que en unas traducciones simplemente le ponen saluden a nuestra hermana Febe, la cual es siervo de la iglesia en Cencrea. Bueno, aquí hay una controversia el día de hoy. La controversia es si aquí a una mujer se le llama diaconisa, ya que es el único lugar en el Nuevo Testamento en que se le llama a una mujer, se le usa ese término diáconos. Generalmente a hombres se les da ese término diáconos. Entonces la controversia es, unos dicen, creen que debe ser traducido nuestra hermana Febe, que es siervo en la iglesia de Cencrea. Pero realmente no debería de haber ningún problema que sea una diaconisa como oficio o función en una iglesia, como el diácono, hermanos, o el pastor, porque realmente a la mujer nunca se le dice pastora. El día de hoy, otra controversia es que algunas denominaciones cristianas ya están ordenando pastoras. Y aquí no es de pastora, es de una siervo, hermano, como cualquier otro siervo en la iglesia. Pero entonces para mí no es problema que sea una diaconisa de la misma manera en que había diáconos. Porque al final del día el término significa sirviente o siervo. Creo que eso sí se entiende, ¿verdad? Las personas, si se usa la palabra diácono, lo cual es correcto, pero a veces como se busca de una manera en la carne la posición, yo quiero ser diácono, sí, yo quiero ser diácono, pero la idea es, yo voy a mandar, yo voy a poder dirigir y decir la cosa, pero si se le pone sirviente, ¿qué es lo correcto? Yo creo que muchos dirán, no, sirviente yo no quiero ser, no, siervo yo no quiero ser, mejor quiero ser diácono. Es lo mismo, el llamado al diaconado es realmente el llamado al servicio. Personalmente, hermanos, yo no le veo en sí ningún problema. Lo importante es que nuestra hermana Febe, vean, obviamente era muy conocida por su gran servicio en la obra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Era muy conocida, obviamente, y el apóstol Pablo
visitó, cuando uno va al libro de Hechos, visitó la ciudad de Cencrea en su segundo viaje misionero. Entonces él sabía que Febe era una mujer cristiana entregada al servicio en la iglesia de Cencrea. Y el apóstol Pablo pide a los hermanos que la reciban. ¿Ven? A Romanos 16, 1 y 2, hermanos, pide que la reciban en el Señor como es digno de los santos. Y también pide que la ayuden en cualquier cosa que la hermana Febe necesitara. Qué tremendo, hermano, porque ella tenía prácticamente la carta de recomendación del apóstol Pablo. Era como una carta de recomendación para que la ayudaran. Y no dudo con cuánto ánimo escribió estas palabras nuestro hermano Pablo, porque conocía a esta persona. Además, vean, el apóstol Pablo, podríamos decir, añade una razón por la que pide que la ayuden. Dice, porque ella ha ayudado a muchos hermanos, y a él mismo también lo ayudó, la hermana Febe. Esa palabra, hermanos, que la Reina Valera dice, porque ella ha ayudado a muchos. Yo no sé qué versión tienen ustedes, si está en inglés o en español, y si no es la Reina Valera 60, puede decir, porque ella es una ayudante de muchos. Y la palabra, otra vez no me gusta mucho usar el griego, hermano, pero es importante, que es próstasis. Próstasis es una asistente. Ella ha sido una asistente o protectora o persona de que da apoyo financiero a otra persona o a una organización. Eso era la hermana Febe. Es decir, todos llegan a la conclusión de que la hermana Febe era una hermana adinerada. O sea, tenía sus recursos financieros que apoyaba tal vez al apóstol Pablo en los viajes misioneros o a otras personas también. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Bueno, el día de hoy también aún se pueden abrir las casas para hacer reuniones o grupos de crecimiento. Todavía uno puede servir. Pienso en este matrimonio de Priscila y Aquila, hermanos, que trabajaban junto con el apóstol Pablo. Abrieron su casa y se formó un grupo o una iglesia. Y aún se pueden abrir las casas para formar un grupo pequeño. Y digo aún porque todos sabemos, hermanos, de que esta libertad que tenemos no va a ser para siempre. Recordemos, hermanos, la profecía. Vienen tiempos súper difíciles, y digo, gracias al Señor, todavía tenemos tiempo para hacer eso. Pero conforme se acerque más la venida de Jesucristo a esta tierra, Satanás aguijoneará más a su gente que tiene en el mundo, que son los que rechazan a Jesucristo. Satanás va a mover más a su gente para tratar de detener la predicación del evangelio. El diablo ya lo está haciendo en otros países del mundo, donde ustedes saben, les cuesta la vida a cualquiera. Creo el día de ayer con mi esposa estábamos escuchando un documental, ni recuerdo el nombre, pero de Corea del Norte. En Corea del Norte a un niño de 2 años lo metieron a la cárcel porque a sus papás le encontraron una Biblia. O sea, ya no nada más al que profesa ser cristiano o al que le encuentran una Biblia, sino una persona que le encuentra como traición a la patria, hermanos, toda su familia puede ser afectada. En este tiempo que estamos nosotros acá, vean, predicando el evangelio, miren con cuánta tranquilidad podemos decir y libertad. Pero entonces viene el día en que los cristianos serán perseguidos para ser matados por su fe en Cristo Jesús. Aquí en Estados Unidos, porque ya está sucediendo en el mundo. De hecho, ustedes saben, en México, en el estado de Oaxaca y Chiapas,
la iglesia, hermanos, que el catolicismo está asesinando a los cristianos. Es una pena, es triste, pero eso está sucediendo ahora mismo en el estado de Oaxaca. Están corriendo a los cristianos de sus casas. Tienen que estar huyendo a salvar sus propias vidas, hermanos. No los dejan. Les quitan todo derecho de cualquier cosa. Y eso va a suceder aquí. Si pasó el pensamiento en este momento que yo dije esto en tu mente como, ay, pastor, está exagerando. No, yo no creo. Y si llega, hermano, hermana, pon atención a esos pensamientos, porque ese pensamiento no creo que venga de Dios, sino del enemigo, con el propósito de seguir nosotros cómodos, o como dice en mi tierra, en nuestros laureles, ¿cierto? Pero entonces vean, todos ustedes, todos podemos abrir las puertas de nuestras casas para la obra del Señor. Cuando un matrimonio, el día de hoy, este matrimonio vemos que estaba unido. Un matrimonio, porque digo, si no está en la misma página con respecto a alcanzar o abrir la puerta de su casa, yo lo pensaría, porque no va a funcionar bien. Pero cuando un matrimonio está unido el día de hoy, unido espiritualmente en su corazón, en su deseo de seguir en la obra del Señor, y participa en el servicio del Señor, es de gran impacto en la congregación, hermanos, en toda la iglesia. Cuando un matrimonio realmente está unido. Priscila y Aquila aún se animaron, vean, a formar una iglesia en su casa. Esto era una iglesia local. Y es muy probable que cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia que está en Roma, hermano, en realidad se refiere a grupos, porque esa era la iglesia. Grupos pequeños, eran iglesias, hermanos, que formaban la iglesia que estaba en Roma. Iglesias pequeñas formaban la iglesia en Roma. Entonces vean, qué precioso es ver esto, hermanos. Yo no sé ustedes, pero a mí me anima, y espero que en el Señor, que ustedes también estén animados en que siempre hay oportunidad de servicio / adoración en la obra del Señor, siempre. Y créanme, como pastor se lo digo, pues después del día de hoy, después tengo una reunión con el grupo directivo y siempre estamos hablando de tanta necesidad en nuestro grupo, hermanos. Y por eso deseo con todo mi corazón que no piensen que todo está bien en ese sentido de que sobra ayuda. Porque no le crean al diablo, hermano, no sobra ayuda, sino siempre estamos necesitando de gente que dé el paso al frente para adorar al Señor por medio del servicio, siempre, hermano. Por eso aprecio tanto a las personas que están llevando la carga con todas sus responsabilidades, pero siguen adelante. De manera que vean, del versículo 1 al versículo 16, el apóstol es saludos, y menciona cómo están colaborando.